Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les encanta, especialmente si son seguidores de las series y la vida de sus actores favoritos. Hoy vamos a intentar descifrar algo que, aunque no es oficial ni está confirmado por ellos mismos, ha sido objeto de mucha especulación y conversación entre los fans. ¿Qué canción podría recordar a Kerem cuando escucha a Hande? Si han oído bien, vamos a jugar a ser un poco detectives de la música y del corazón, basándonos en lo que sabemos de sus carreras, sus entrevistas, sus estilos y, por supuesto, la química que tanto nos gusta ver en pantalla y, quién sabe, quizás también fuera de ella. Es un ejercicio divertido, ¿verdad? Intentar ponerle banda sonora a una posible conexión, a un sentimiento. Y más cuando hablamos de dos artistas tan talentosos y queridos como Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos han conquistado corazones con sus actuaciones, y su química en Sen Kalkapm fue simplemente eléctrica. Esa chispa, esa forma de mirarse, de interactuar, de hacer que cada escena cobrara vida, nos hizo preguntarnos si esa conexión iba más allá de la ficción. Y es ahí donde entra la música. Porque la música tiene esa magia de evocar emociones, de traer recuerdos, de encapsular momentos. Así que con un poco de imaginación y basándonos en lo que hemos podido observar y leer, vamos a proponer algunas canciones que creemos podrían tener un significado especial para Kerem al escuchar a Hande. Pero antes, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es una forma maravillosa de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para estar al tanto de todo. Ahora sí, vamos a adentrarnos en este fascinante mundo de las posibles conexiones musicales entre Hande y Kerem. Piensen en esto, cuando Kerem escucha una canción, ¿qué le podría evocar? Y si esa canción, de alguna manera, estuviera ligada a Hande, ¿qué tipo de música sería? Podríamos pensar en canciones que reflejen la energía, la alegría, la intensidad de sus momentos juntos en pantalla. O quizás algo más suave, más romántico, que capture la ternura de ciertas escenas. Una de las primeras ideas que se me viene a la mente pensando en la dinámica vibrante y a veces cómica que Hande aporta a sus personajes, y cómo Kerem a menudo reacciona con esa mezcla de sorpresa, diversión y finalmente admiración. Es una canción con un ritmo alegre y optimista. Algo que te haga mover la cabeza, que te dibuje una sonrisa. Podría ser una canción pop moderna, con letras que hablen de la sorpresa del amor, de cómo alguien llega a tu vida y lo cambia todo de una manera inesperada pero maravillosa. Imaginen una canción con un estribillo pegadizo, algo que resuene con la energía juvenil y fresca que ambos irradian. Quizás una canción que hable de esa chispa inicial, de ese momento en que te das cuenta de que hay algo especial, de que esa persona te saca de tu zona de confort de la mejor manera posible. Piensen en artistas como Harry Styles, por ejemplo. Algunas de sus canciones, con ese toque retro pero a la vez moderno, con letras que hablan de la libertad, de la aventura del amor, podrían encajar perfectamente. Watermelon Sugar es un ejemplo de una canción que evoca esa sensación de verano, de alegría despreocupada, de algo delicioso y refrescante. Si Hande, con su sonrisa radiante y su energía contagiosa, estuviera en la mente de Kerem mientras escucha algo así, creo que encajaría a la perfección. Pero no todo es pura energía y ritmo. También hubo momentos de profunda conexión, de miradas que lo decían todo, de silencios cargados de significado. Por eso, no podemos descartar la posibilidad de que Kerem asocie a Hande con canciones más melódicas y románticas. Piensen en baladas que hablen de un amor que se construye poco a poco, de esa confianza que nace entre dos personas, de ese sentimiento de que has encontrado a tu alma gemela. Podríamos estar hablando de canciones con guitarras acústicas, voces cálidas, letras poéticas que hablen de la profundidad de un sentimiento. Artistas como Ed Sheeran, por ejemplo, son maestros en crear este tipo de atmósferas. Una canción como Perfect o Thinking Out Loud podría ser una candidata. Son canciones que hablan de la perfección en la imperfección, de amar a alguien tal como es, de encontrar la belleza en los detalles. Si Kerem, pensando en Hande, escuchara una melodía así, creo que capturaría esa dulzura y esa conexión genuina que a menudo percibimos en ellos. Otra faceta a considerar es la intensidad y la pasión que ambos transmiten, especialmente en sus roles. A veces el amor es salvaje, impulsivo, lleno de deseo. Y en esas escenas donde la tensión romántica era palpable, donde cada roce,
cada mirada encendía la pantalla, una canción con un ritmo más marcado quizás. Con toques de rock o pop más alternativo podría resonar con Kerem. Algo que hable de la fuerza de la atracción, de la inevitabilidad de sentirse atraído por alguien. Piensen en canciones que tengan esa cualidad de gancho, que te atrapan desde el primer acorde y te llevan en un viaje emocional. Podrían ser canciones con una línea de bajo potente, una batería enérgica, una voz con carácter. Artistas como Imagine Dragons o incluso The Weeknd, con su estilo más oscuro y seductor, podrían tener canciones que evocaran esa intensidad. Blinding Lights de The Weeknd, por ejemplo, tiene esa energía nocturna, esa sensación de estar atrapado en algo irresistible, que podría encajar con ciertos momentos de gran pasión. Y no olvidemos la parte de la aventura y la superación. Senkalkam tuvo muchos altibajos, muchos obstáculos que los personajes tuvieron que superar juntos. Eso requiere fuerza, determinación, y una conexión que les permita apoyarse mutuamente. Por eso quizás Kerem podría asociar a Ande con canciones inspiradoras, que hablen de resiliencia, de luchar por lo que uno quiere, de nunca rendirse. Canciones con mensajes positivos, que te hagan sentir que puedes conquistar el mundo. Bandas o artistas que transmitan ese espíritu de lucha y optimismo podrían ser la clave. Algo que te ponga de pie, que te recuerde tu propia fuerza. Pensemos en canciones que tengan esa construcción gradual, que empiecen suaves y terminen en un crescendo épico. U2, por ejemplo, con sus himnos atemporales como Beautiful Day, que habla de encontrar la belleza incluso en los momentos difíciles, podría ser una opción. O quizás algo más moderno que capture esa energía de sí, podemos. Ahora, pensemos en algo un poco más abstracto. ¿Qué pasa con las canciones que simplemente te hacen sentir bien, que te transportan a un estado de ánimo particular? Andercel tiene una presencia que a menudo se describe como etérea, elegante, pero a la vez muy accesible y amigable. Kerem, por su parte, tiene esa vibra de chico aventurero, carismático, pero también con una profundidad interesante. Si combinamos eso, podríamos estar pensando en música que sea a la vez sofisticada y alegre, que tenga ese toque especial que te hace pensar en algo único. Tal vez algo con influencias de jazz suave, o música lounge, que cree una atmósfera relajada pero a la vez chic. O incluso pensando en la influencia cultural turca que ambos comparten, podría ser una canción que incorpore elementos de la música tradicional turca de una manera moderna y accesible. Imaginemos una fusión de sonidos, algo que sea familiar pero a la vez innovador. Otra posibilidad es que Kerem asocie a Ande con canciones que él mismo ha compartido en sus redes sociales o que ha mencionado en entrevistas como favoritas. A veces la música que elegimos dice mucho de nosotros, y si él tiene predilección por ciertos géneros o artistas, y Ande encaja en esa vibra que esas canciones le transmiten, podría haber una conexión ahí. Por ejemplo, si Kerem es un fanático del rock clásico, y Ande en alguna entrevista ha mencionado que le gusta esa época, entonces una canción icónica de los 70 u 80 podría ser La Chispa. O si él prefiere la música electrónica, y ella comparte esa afinidad, entonces una melodía electrónica bien elaborada podría ser la respuesta. Y es importante recordar que la música es muy personal. Lo que a una persona le recuerda a otra puede ser completamente diferente para alguien más. Pero en el caso de Ande y Kerem, con la cantidad de tiempo que pasaron trabajando juntos, y la química tan evidente, es fácil imaginar que algunas canciones podrían haber quedado grabadas en la memoria colectiva de los fans, y por extensión, en la memoria de ellos mismos. Podríamos incluso especular con canciones que tengan letras que hagan referencia a llamadas, a puertas, a esperar, en un guiño sutil a Senkalkam. Aunque sería muy específico, no sería imposible. Imaginen una canción que diga algo como, escuché tu voz al otro lado de la puerta, y mi mundo cambió. O algo que hable de cómo esperar por alguien puede ser dulce y doloroso a la vez. Lo fascinante de este ejercicio es cómo nos permite explorar las diferentes facetas de su relación profesional y, especulativamente, personal. Si pensamos en la energía de Ande, su risa contagiosa, su mirada brillante podría ser una canción pop alegre, con un ritmo que te invite a bailar. Algo como las canciones de Dua Lipa, con esa fuerza y esa vitalidad. Don't Start Now, por ejemplo, tiene esa energía empoderada, esa chispa que podría evocar la presencia magnética de Ande. Si nos centramos en la parte más tierna y romántica de su interacción, cuando sus personajes se enamoraban profundamente, entonces una balada acústica, con letras sinceras y emotivas, sería la elección obvia. Pensemos en canciones de artistas como John Legend,
cuyas baladas son sinónimo de romance y entrega. I Love Me es un clásico que habla de amar a alguien con todas sus imperfecciones, y creo que eso resuena mucho con la idea de un amor verdadero. Y si consideramos la admiración mutua que a menudo se percibe entre ellos, la forma en que se apoyan y se elogian públicamente, podríamos estar hablando de una canción que inspire, que hable de alcanzar las estrellas, de lograr grandes cosas juntos. Algo con un coro potente y un mensaje de unidad. Coldplay podría ser una opción aquí, con canciones como Viva la vida, que transmiten una sensación de triunfo y logro. En resumen, es una pregunta que nos abre un abanico de posibilidades. No hay una respuesta única y definitiva, y eso es lo bonito. Podemos imaginar a Kerem escuchando una canción que le recuerde la energía vibrante de Ande, o la ternura de sus miradas, o la fuerza de su conexión en pantalla. Podría ser una canción pop pegadiza, una balada romántica, un himno inspirador, o incluso algo más inesperado. Lo que sí parece claro es que si existe una canción que recuerde a Kerem Ande, seguramente tendría que tener esa chispa especial, esa magia que tanto nos cautivó a todos nosotros. Sería una canción que encapsulara la alegría, la pasión, la complicidad, y quizás, un toque de esa aventura que vivieron juntos en Senkalkam. Así que hemos intentado desgranar esta intrigante pregunta, explorando diversas posibilidades musicales que podrían estar ligadas a la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de canciones alegres y enérgicas, de baladas románticas y emotivas, de melodías que evocan intensidad y pasión, e incluso de himnos inspiradores. La belleza de la música es su capacidad para evocar emociones y recuerdos, y en este caso, hemos jugado a imaginar qué tipo de banda sonora podría acompañar los pensamientos de Kerem al recordar a Hande. Desde el pop moderno con su ritmo contagioso, hasta las baladas que tocan el alma, pasando por canciones que transmiten fuerza y superación, cada género y estilo podría tener una razón de ser. Al final del día, la música es subjetiva, y lo que una persona asocia con otra es profundamente personal. Sin embargo, la química innegable que Hande y Kerem compartieron en Senkalkam nos da pie a soñar con canciones que capturen esa magia que nos hizo vibrar a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a esta especulación musical tan entretenida. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué canción creen que podría recordar a Kerem al escuchar a Hande? ¿Tienen alguna otra idea o sugerencia? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos encanta leerlas. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o simplemente les ha sacado una sonrisa, les agradeceríamos enormemente si le dieran a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también sean fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfruten de este tipo de conversaciones sobre música y celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invitamos una vez más a que se suscriban a nuestro canal para no perderse futuros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.